Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de los arios y los indoeuropeos, así que en el video de hoy vamos a hablar acerca de la civilización india en el mundo antiguo. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. La India se encuentra al sur de Asia y ocupa gran parte de la península del Indostán. Limita al norte con la cordillera del Himalaya y la meseta del Tíbet, al este con el Golfo de Bengala, al oeste con el Mar Arábigo y al sur con el Océano Índico. En la India se identifican dos grandes regiones. En el centro se ubica la depresión Indo-Ganguética, que forma una gran llanura regada por los ríos Indo y Ganges. En el sur se encuentra la meseta del Deccan, que ocupa gran parte de la península. La historia de la India estuvo dividida en cuatro periodos. Primero, las civilizaciones del Indo. Segundo, el periodo védico. Tercero, el imperio Maurya. Y cuarto, la dinastía Gupta. Las civilizaciones del Indo abarcaron del año 6000 a.C. al año 1500 a.C. En ese tiempo se desarrolló en el valle del río Indo, lugar en el que se establecieron pequeñas sociedades agrícolas. Posteriormente se creó una red de ciudades que cayó por el agotamiento de los recursos naturales y las principales ciudades de estas civilizaciones del Indo fueron Harappa y Mohenjo-Daro. El periodo védico abarcó el año 1500 a.C. al año 320 a.C. Este periodo se caracterizó por las invasiones de los pueblos arios, que eran un pueblo guerrero procedente de llanuras cercanas al mar Caspio. Tras dominar el valle del Indo, los arios se desplazaron hacia las llanuras del río Ganges, donde fundaron varios reinos teocráticos. Cuando los arios invadieron a las civilizaciones del Indo, entraron en guerras con los Dravidas, quienes eran los que habitaban en esa civilización. Los arios lograron ganar gracias a que poseían la tecnología más avanzada que ellos, es decir, poseían conocimientos en el manejo de los metales, conocimientos en el manejo del caballo de guerra, que hasta ese momento eran cosas que los dravias desconocían. Sin embargo, gracias a esta imposición, los arios lograron imponerse en esa región. Cabe destacar que los dravidas en los textos védicos son descritos como bajos, de piel oscura e incivilizados. En cambio, los arios eran blancos, rubios, de ojos azules y un poco más civilizados. De esta manera, los arios, cuando los invadieron, aprovecharon para traer el hinduismo y el brahmanismo, que son religiones de los arios, y además de eso, pues impusieron el sistema de castas que aún perdura en la actualidad. Luego de la decadencia de los pueblos arios, la península sufrió las invasiones de los persas en el siglo V a.C. y la de los macedonios en el año 323 a.C. El imperio Maurya abarcó el año 320 a.C. hasta el año 330 después de Cristo. En el año 320 a.C., el rey indio Chandragupta expulsó a los extranjeros y dominó los valles de los ríos Ganges e Indo, dando origen a la dinastía Maurya. Sus sucesores, Bindusara y Asoka, lograron controlar toda la península del Indostán. Después de la muerte de Asoka en el año 231 a.C., el imperio se desintegró en varios reinos que rivalizaron entre sí durante más de 500 años. La dinastía Gupta abarcó el año 330 hasta el año 510. En el año 330 después de Cristo, el rey Gupta Chandragupta I se impuso sobre los demás reinos y controló toda la península del Indostán. A finales del siglo V, esta dinastía fue debilitada por los pueblos hunos, que finalmente los derrotaron en el año 510. En la India surgieron religiones politeístas y otras que no reconocían dioses. La primera de ellas, el brahmanismo, que es la religión más antigua del mundo. Se cree que nació en el año 1500 a.C. y se considera como la antecesora del hinduismo. El hinduismo de origen ario, esta religión giraba en torno a la creencia de la reencarnación del alma. Después de la muerte, el alma accedía a niveles superiores o inferiores dependiendo de las acciones realizadas por el individuo. El culto era dirigido por los brahmanes que, apoyados en el libro de los Vedas, impusieron el sistema de castas como forma de organización social. El hinduismo es politeísta y sus dioses son Brahma, el creador, Vishnu, el conservador, y Shiva, la destructora. Otra religión es el budismo, que comenzó en el año 534 a.C. con el príncipe Siddhartha Gautama. El príncipe Siddhartha Gautama o Buda señaló que el sufrimiento de las personas era causado por sus deseos.
Para terminar con este estado deben acabarse en los deseos y esto solamente se consigue por medio de la meditación. Al final de este camino se alcanzará el nirvana, es decir, la ausencia de pasiones y de deseos. Respecto a las actividades económicas destacables en la India fueron, primero la agricultura, segundo la ganadería, tercero la metalurgia y cuarto el comercio. La agricultura fue la base de la economía india, se conocía el arado y se cultivaba el arroz, el trigo, la cebada, el sésamo, las legumbres, entre otros. Además construyeron graneros para guardar los excedentes agrícolas y aprovecharlos en tiempos de sequía o malas cosechas. La segunda, la ganadería. Los indios se dedicaron a la cría de asnos, búfalos, bueyes y camellos utilizados en tareas agrícolas, además de la crianza de ovejas y aves domésticas. En la metalurgia trabajaron minerales como el estaño, el cobre, el hierro y el bronce para hacer armas y herramientas. Respecto al comercio, los indios mantenían intercambios con lugares lejanos como Mesopotamia, Egipto, Persia, y el intercambio se centró en la venta de madera, marfil y ropa, y la compra de oro, plata y alimentos. Las castas son grupos sociales que no se mezclaban entre sí. Para el hinduismo, las castas surgieron de las partes del cuerpo del Brahma. Los brahmanes surgieron de la boca y eran los sacerdotes. Los kshatriya nacieron de los brazos y eran el rey y los guerreros. Y los vaishya procedieron de los muslos y eran los comerciantes. Y los udras surgieron de los pies y eran los campesinos. Fuera del sistema estaban los dalits o intocables, destinados a trabajos degradantes. En la actualidad, pese a la oposición del gobierno indio, este sistema aún perdura en la sociedad. Los adelantos técnicos indios sobresalieron por sus observaciones astronómicas, ya que dedujeron que la Tierra era una esfera que giraba alrededor de un eje, explicaron los eclipses del Sol y de la Luna y crearon el cero. Finalmente construyeron ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro que tenían grandes avenidas, sistemas de alcantarillado y silos para guardar las cosechas. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la civilización persa. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y gracias por su atención.